Muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a mi canal. Mi nombre es Pedro Morales y hoy les quiero hablar de las unidades de monitoreo remoto que son instalados en los rectificadores de protección catódica. Algunas de estas unidades simplemente están destinadas para la transmisión de datos de operaciones del rectificador, tanto voltaje AC, voltaje DC, corriente DC, algunos miden los potenciales, y algunos de estos RMU, unidades de monitoreo remoto, también cuentan con unos interruptores que pueden ser activados remotamente desde la oficina de los clientes, o bien sea que nosotros podemos hacer la activación manualmente. Hoy les quiero enseñar cómo hacer la activación manual de uno de estas unidades. Siempre cuando vamos a hacer mediciones de potenciales, bien sea porque estamos haciendo una encuesta de los niveles de protección, siempre debemos instalar interruptores programables, que en su mayoría son satelitales, porque deben estar sincronizados, para poder medir los verdaderos niveles de protección. Sin embargo, en ocasiones, siempre nosotros portamos nuestros interruptores portátiles, pero cuando tenemos este tipo de unidades, utilicémoslas. Inclusive los clientes a veces prefieren que hagamos esto porque no pierden la transmisión de los datos en línea de sus rectificadores, porque cuando nosotros instalamos interruptores externos, pues le afectamos la transmisión de datos de ellos. Entonces el propósito de este video es enseñarles cómo hacer la activación manual. Inclusive les voy a explicar cómo podemos hacer una interrupción programada. Es decir, fijarle al RMU una fecha de inicio, una fecha de fin, una hora de inicio y una hora de fin. O sea, yo le puedo decir al RMU: necesito que me hagas una interrupción de lunes a viernes y quiero que comiences a las 7 de la mañana y termines finalizas esa interrupción a las 5 de la tarde o a las 6 de la tarde. Entonces, este es el propósito. Quiero hacerle unos comentarios adicionales sobre comentarios técnicos para que tomen en consideración, como siempre. No sé por qué nunca lo puedo evitar, pero siempre tengo que hacer comentarios adicionales. Quiero hacerle un comentario del rectificador del cual está asociado ese RMU, que me encantó ese equipo, por la orientación que el fabricante de ese equipo hizo hacia la seguridad del personal. O sea, de verdad que me encantó. Quiero hacer ese comentario adicional. Le falta por mejorar. Vuelvo y les repito, cuando yo hablo de los fabricantes y de las marcas, yo no estoy promocionando a ninguno me paga por hablar de sus marcas. Trato de evitar más bien que salgan las marcas y les pongo tape, cinta negra para que no se vean las marcas. Hay unas que ustedes las van a ver y las van a identificar solamente con verlo, y van a saber qué marca es, pero vuelvo y repito, no estoy trabajando para ellos ni les hago publicidad. Sin más preámbulo, vamos a hablar en específico de lo que les estoy indicando. Esta es una unidad aquí tenemos un rectificador que es de color blanco, la marca X, y tenemos la unidad RMU, que es unidades de monitoreo remoto. Pero si ustedes observan, estas unidades, aparte que tienen un sistema de control electrónico, pues también tiene unos interruptores en estado sólido, los cuales pueden ser activados tanto remotamente desde la oficina de nuestros clientes, o nosotros podemos hacer la activación manual de los mismos. También me encanta que tiene un diagrama esquemático del conexionado, de cómo se conecta el RMU al rectificador, y es bien práctico para cuando nos indican: mira, necesito que me instales un RMU. Mira, aquí tienes tu diagrama esquemático, simplemente debes respetarlo y lo pondré y lo adaptarías al rectificador para que puedas hacer un sistema de control remoto. Como les comenté, siempre nosotros utilizamos interruptores
externos. Este es una marca que es muy amigable porque lo podemos programar en campo. No necesito software especializado, ni laptop, ni computadoras para hacer su programación, pero también tenemos otra marca, que es otro tipo de interruptores, que también me parece bien práctico, cómodo, porque lo puedo conectar vía Bluetooth a mi teléfono y puedo hacer las configuraciones que desee con el interruptor. Fíjense que este interruptor o este modelo en específico pues trae su interruptor integrado y prácticamente es todo en uno, ¿no? Hay otros de esta marca que traen un interruptor aparte para mayores capacidades de corriente, manejo de mayores capacidades de corriente. Y bueno, este es el cable conexionado, pero el cable conexionado de este interruptor tiene una salida digital, que es esta que está aquí, este cable rojo y negro. En una ocasión me conseguí un RMU de esto y estaba dañado, no estaba tenía un problema con el circuito electrónico y no estaba funcionando. Y yo tenía un interruptor de esto que tenía un disipador de aluminio, trae su interruptor externo, y el mío también estaba dañado, pero me encontraba en un rectificador que estaba bien lejano, muy remoto, y necesitaba interrumpirlo. Y ¿qué fue lo que hice en ese momento? Saqué la salida digital de este interruptor, que lo conecté, le conecté su cable, y el pulso que manda, el pulso digital, simplemente lo que hice fue desconectar los relays. Se los desconecté y conecté directamente este cable. Solté estos dos porque este es el que me activa la bobina. Estos dos son los que me activan la bobina. Los conecté y le mandaba el pulso de este interruptor al contactor y podía dejarlo trabajando con una interrupción. Entonces pude resolver en ese momento porque el interruptor mío, que estaba con un disipador de aluminio, también se me había dañado. Pero como estaba en un sitio bastante remoto y bien lejano, como a 3 horas de camino, entonces pude resolver de esa manera. O sea, hay diferentes maneras de cómo resolver cuando tenemos problemas en campo. Entonces básicamente ahorita les enseño cómo hacer la programación y la activación de quiero hacerle el comentario adicional del rectificador. Esto es un rectificador que fíjense que tiene una protección que evita que yo toque por accidente estos terminales, porque tiene esta protección de acrílico. Me encanta esto, está orientado hacia la seguridad personal. Podemos ver que tiene su breaker principal y tiene un breaker secundario y tiene un breaker para este toma corriente, su tradicional voltímetro y amperímetro. Tiene sus puntos de medición acá para yo no medir acá. También tiene este acrílico pensado en la seguridad del personal, que también me encanta, que está orientado a eso, para yo no hacer la medición directamente de acá, sino que lo haría desde aquí. Fusible de protección, surge arrester. También tiene un fusible para el RMU, fusible de protección que la alimentación de corriente alterna que va hacia el RMU también tiene un fusible de protección, bien práctico. Me encanta. Fíjense que lo fácil que sería trabajar o hacerle una inspección interna a los componentes, porque hay bastante espacio. Me encanta esto también, de que le colocan ya un relé para sacar los datos hacia el RMU, a la unidad de monitoreo remoto, y no tengo yo que hacer cableado o arreglos especiales, pues. O sea, ya viene de fábrica así. Esto, me encanta esto también, que el fabricante hizo esto. Pueden ver el transformador reductor, no tiene filtro de choque, por eso les dije que es un equipo que puede ser mejorado. No tiene condensadores en la salida para el filtrado del ripple. Son equipos que pueden ser mejorados, pero bueno, la conceptual está bien orientada, que es lo que me gusta, es lo que me encanta.
Si lo vemos de este lado, entonces fíjense que es bastante espacioso y bien cómodo para yo evaluar componentes. Por ejemplo, si quiero evaluar el bloque de diodo, puedo acceder a él sin riesgo de choque. Fíjense que acá también tengo otra protección para la configuración de la entrada de alimentación del rectificador. Aquí yo puedo configurarlo para que trabaje con 115 voltios o con 230 voltios, y me indica cómo debo colocar los jumpers para ese tipo de configuración. Y el acrílico de protección, vuelvo y repito, orientado a la seguridad, que nadie lo toque por accidente. Me encanta este equipo, que está conceptual, constructiva. Por eso les quería hacer comentarios de este rectificador. Volvamos al tema principal, que es cómo configurar o cómo activar la interrupción remota de este rectificador, de este RMU. Entonces fíjense que cuando yo le doy presiono aquí Enter, vuelvo a presionar Enter y le doy esta flecha hacia abajo. Aquí puedo ver que puedo configurar los canales, configuraciones de la unidad, y fíjense que el cursor está o la flechita está donde dice Interruption. En la parte de interrupción, cuando yo le doy Enter, fíjense que me dice tipo, qué tipo de interrupción. Está en manual y me dice que la interrupción está en off. Si yo bajo, le doy a la flecha para que baje el cursor a donde dice interrupción off, le doy Enter, ahí se colocó en on. Vuelvo a bajar la flechita, me dice que la corriente está en on, me dice que el ciclo, aquí puedo yo configurar los ciclos. Por ejemplo, si le doy Enter a donde dice ciclo, me dice ciclo on, tiempo del ciclo on y tiempo del ciclo off. Si le doy Enter para el ciclo del tiempo on, veo que me dice que tiene 3 segundos. Y fíjense que debajo del 3 está un cursor que debo darle Enter para confirmar ese dato. Yo puedo cambiarlo, el valor. Si le doy a esta flecha va a subir a 4, pero no, lo quiero dejar en 3. Le doy a esta otra flecha, pero veo que está el cursor. Si le doy Enter, el cursor va a cambiar donde está el punto. Si lo pueden ver, ahí está en el punto. Le vuelvo a dar Enter, el cursor va a pasar a donde está el 0. Y vuelvo a darle Enter y él sale del ciclo, porque ya configuré el on. Y el off, si quiero configurar el off, le doy con la flecha, veo la flechita aquí, le doy Enter y me dice que está en un segundo off, para el ciclo off. Le vuelvo a dar Enter, está en el punto, el cursor, le vuelvo a dar Enter, va a cambiar a donde está el 0, y le vuelvo a dar Enter y él me confirma el dato. Entonces cuando yo le digo que retorne, si le doy para arriba, vuelve otra vez donde está el off. Pero no sé por qué me pierde tanto el enfoque el teléfono. Le digo que retorne, perdón, vuelvo a darle a donde dice que retorne, le doy Enter. Esta alarma roja que me está indicando en la posición 1 es porque no tiene antena. Este equipo no tiene antena satelital. El dato de sincronización lo toma por la comunicación vía celular, vía comunicación por celular. Entonces le doy retorno, él automáticamente cuando vaya a arrancar va a decir estatus, cuál es el estatus, y fíjense que se activó el LED azul donde dice estatus y debió haberme arrancado la interrupción. Vamos a verificar en el rectificador si efectivamente arrancó la interrupción. Y ahí tengo la interrupción. 3 segundos on, 1 off. Acabo de hacer una interrupción manual a través del RMU y me ahorro instalar los interruptores. Puedo hacer también una programación programada. Vamos a salir de aquí.
Estoy ahorita, el cursor está donde dice Interruption. Le doy Enter. Fíjense que dice On. Voy a bajar el cursor a donde dice Interrupción On para decirle que me lo desactive. Ahí está desactivado, dice Off. Vuelvo a darle bajar, bajo hasta que me diga Return. Ahí estoy en retornar. Y fíjense que ya dejó. Ahí está haciendo su seteo. Vamos a verificar si me lo desactivó. Ahí no está interrumpiendo, está desactivado. Lo acabo de desactivar. Ahora bien, si yo vuelvo a darle donde dice Interruption y le doy Enter, ahorita dice tipo manual. Pero si yo le vuelvo a dar Enter, porque el cursor está ahí donde dice tipo manual, entonces me dice tipo programación. O aquí es donde voy a hacerle una programación. Bajo el cursor donde dice Schedule, que es programación. Y en el círculo de interrupción, le doy Enter. Y aquí es donde ya me empieza a pedir fecha para iniciar. Por ejemplo, si le digo, bajé el cursor donde dice Start fecha. Aquí es donde yo le voy a definir qué día quiero que arranque. Por ejemplo, ahorita está el 21/1 del 2023. No estamos en esa fecha, pero aquí yo puedo ir cambiando porque el cursor está donde está el 0. Si yo le doy acá, me va a cambiar el número. Puso 11 y así sucesivamente voy dándole Enter y voy cambiando y adecuando la fecha acá. Vamos a salirnos de acá. Enter está en el 2, Enter está en el 1, otra vez está en el 2, Enter está en el 3 y esta es la fecha para, aquí programaría para la fecha para que inicie, después fecha para que pare, para que finalice esa interrupción, stop date. Si le vuelvo a dar hacia abajo me dice tiempo de inicio, entonces aquí es donde yo le puedo decir, bueno, arranca a las 7 de la mañana. Configuraría, le doy a Enter y configuraría la hora. Stop time, en la hora que yo quiero que él finalice, por ejemplo, que sea a las 6 p.m. Entonces yo configuraría la hora aquí. Y retorno. Entonces vuelvo y retorno. Esto de corriente off es importante que lo tomen en consideración cuando estén activando las interrupciones, porque si estamos haciendo un relevamiento de potenciales por intervalos cortos, un CIS, y el data logger yo le estoy diciendo captúrame la data cuando arranque en off, entonces yo también debo programar el interruptor para eso. Si yo le bajo el cursor aquí donde dice current off y le doy Enter, va a cambiar. Perdón, déjame salir de aquí otra vez. Lo importante es que cuando hagan esa configuración, esto también está en off. Si ustedes le están diciendo al data logger, tómame el dato cuando esté en on, entonces acá deberían ustedes hacer lo mismo. Básicamente este sería para hacerlo del modo programado, de lunes a viernes, de lunes a domingo, o por un mes, o por 2 semanas. Acá yo le diría, comienza a tal fecha, finaliza a tal fecha, comienza a tal hora y finaliza a tal hora. Y él va a hacer todos los días eso que ustedes le están ordenando. Esta es una de las formas de activar manualmente estos equipos. Vamos a retornar y finalmente lo voy a dejar acá en el tipo de que sea manual. Ahí está en manual y fíjense que la interrupción siempre va a arrancar en off. Si yo bajo, la corriente siempre va a estar activa, porque él me está mandando un pulso a los contactores que siempre estén cerrados, aunque esos contactores siempre están normalmente cerrados. Por ejemplo, supongamos que el rectificador no me está sacando corriente, tiene un voltaje de salida pero no está sacando corriente.
nosotros lo primero que deberíamos verificar es este fusible de protección. Si el fusible está bueno, pero no nos está sacando corriente, es probable que uno de estos contactores esté dañado, porque ellos siempre deben estar normalmente cerrados. Si no saca corriente el rectificador, revisen estos contactores, porque chequean la continuidad entre los bornes y entre estos dos bornes, porque ellos deben estar normalmente cerrados. Si están abiertos, entonces esta es la causa de por qué no está saliendo corriente del rectificador. Nuevamente, que pasen muy buenas tardes, muy buenas noches, mis estimados compañeros y colegas. Videos dirigidos totalmente a los aprendices.